Buenos días a todos. Quiero en primer término agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional su gentileza hacia mí, especialmente a Miguel Ayuso, por darme esta ocasión de actuar como mero presentador de esta primera mesa que va a versar sobre el carlismo en la historia. Se han presentado 5 ponencias que son las siguientes: de Alfonso Bullón sobre el carlismo y milicia, de Francisco José Fernández de la Cigoña, carlismo e iglesia, Luis Infante, la evolución doctrinal del carlismo, Nicolás Martín Baylis, los reyes carlistas, y Alejandra Wilhelmsen sobre las reinas carlistas. Como ya Miguel ha indicado, todos estas ponencias serán publicadas en su momento y, no obstante, de los citados, solo los 3 primeros van a intervenir ahora. Alejandra Wilhelmsen, desdichadamente, no puede estar entre nosotros, y Nicolás Martín Baylis ha tenido la gentileza de renunciar, para favorecer la agilidad de esta reunión, de renunciar a su exposición. Cada uno de los oradores, efectivamente, como se indica, ha señalado Miguel, va a disponer de 30 minutos. Van a intervenir en este momento, como ya les anuncio, a continuación 3 oradores, todos ellos perfectamente conocidos de todos ustedes y que en modo alguno necesitan presentación. Sin embargo, una palabra de referencia a ellos, efectivamente, cumpliendo con este papel que me ha correspondido de presentador suyo. Don Alfonso Bullón de Mendoza es catedrático de Historia Contemporánea de España. En la actualidad es rector de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y es uno de los máximos conocedores de la historia del carlismo, especialmente de la Primera Guerra Carlista, que fue el objeto de su tesis doctoral, y luego de la publicación de un libro que sin duda conocen ustedes, o la mayoría de ustedes, y que constituye sobre ese tema tan importante y de tanta enjundia y dimensión como es la Primera Guerra Carlista, una obra hasta el momento no superada. Francisco José Fernández de la Cigoña es un gran conocedor, uno de los más acreditados conocedores de la historia eclesiástica contemporánea. Ha publicado innumerables trabajos sobre temas relacionados con el carlismo, afines a ellos, un trabajo espléndido en su momento sobre Jovellanos y otro muy conocido entre los muchos que tiene sobre el liberalismo y la Iglesia española, Historia de una persecución. Finalmente, Luis Infante es también estudioso de temas carlistas, de su historia, sobre la que ha publicado también trabajos interesantes, y es un dirigente del carlismo acreditado y muy activo, preside el Círculo Carlista Vázquez de Mella de Asturias. Ellos van a ser quienes ahora van a intervenir sucesivamente. Va a hacerlo en primer término don Luis Infante, a quien ruego que se acerque a esta mesa que estás aquí. Luis. Gracias. Buenos días. Pues va a saludar a Monseñor, pero Monseñor ha salido, así que, reverendo señor, señoras y señores, me siento un poco abrumado por compartir mesa con quienes la comparto, y temo que mi intervención no puede de modo alguno estar a su altura, así que resulta excelente que sea la primera, porque la podrán olvidar ustedes muy rápido y no resultará en absoluto tediosa, espero. De todas formas, voy a medirme el tiempo. La evolución doctrinal del carlismo. Llevo escritas unas 60 páginas con notas al pie que resultaban extremadamente inapropiadas para una exposición oral. Así que he decidido renunciar a ellas y limitar mi intervención a unas pinceladas. Pinceladas que pueden empezar por considerar, cuando hablamos de evolución doctrinal del carlismo, ¿es el carlismo una doctrina? ¿Tiene el carlismo una doctrina? Históricamente el carlismo no es un movimiento ideológico, si se me permite el barbarismo. Históricamente el carlismo es un movimiento de resistencia, y un movimiento de resistencia históricamente encarnado en una dinastía y en aquellos que le son leales, pero que evidentemente tiene precedentes. Ahora bien, precisamente por ser un movimiento de resistencia, en el primer carlismo, el carlismo que casi se improvisa en 1833,
Las corrientes de pensamiento que en él se encuentran son bastante diversas y algunas no sobrevivirán y algunas otras serán consideradas por pensadores carlistas posteriores casi como heterodoxias o incluso excrecencias. Pensemos, por ejemplo, que si en el periodo fernandino solemos hacer la relación de los que podemos llamar realistas renovadores, los vinculados al manifiesto de los persas, con lo que luego será el carlismo, también hay un número de lo que podríamos llamar el partido despótico, que en general se alinea con los liberales en las conspiraciones finales, pero hay un número de personas del partido despótico que están con Don Carlos y que responden a lo que podemos llamar el pensamiento absolutista del siglo XVIII. Incluso de los pocos textos que conservamos, por ejemplo, del general Zumalacárregui, que hacen alguna alusión a su pensamiento político, así como sí hay alguna mención, por ejemplo, de los fueros, lo que queda también claro es la enorme admiración que siente el general Zumalacárregui por Carlos III y por el periodo de Carlos III. Y no es el único del primer carlismo que piensa así. Nos encontramos con un número considerable de carlistas para los que la referencia inmediata, y eso es lo importante en el primer carlismo sobre todo, hablamos de un movimiento de referencia inmediata, un movimiento que reacciona en defensa de algo que han conocido. Y a pesar del enorme desgarro que supuso para la historia de España el periodo previo a la invasión napoleónica, la invasión misma y el luego muy convulso reinado de Fernando VII, sí existe una generación que tiene memoria, bien propia, bien por la generación inmediatamente anterior, de un periodo que consideran ordenado y tradicional y todavía de monarquía católica, que es el de Carlos III e incluso el de Carlos IV. Bien, esto está presente en el primer carlismo. Junto a eso encontramos otras corrientes de pensamiento, y cuando utilizo términos como corrientes de pensamiento, entiéndase que lo hago con reservas, porque no creo que sea apropiado, pero nos sirve para una exposición rápida. La que corresponde, por ejemplo, a esos realistas renovadores, como luego dio en llamárseles, que plantean ya la necesidad de una renovación de la monarquía tal y como estaba establecida en el periodo carolino, en el periodo de Carlos III y Carlos IV, una renovación que a veces ya tiene un planteamiento que podemos luego llamar tradicionalista, y que en otras ocasiones tiene un planteamiento más bien conservador. En el primer carlismo encontramos también una línea de pensamiento que tal vez encaje más con un cierto conservadurismo, un conservadurismo probablemente no de corte liberal, pero que no es tradicionalismo, que con el tradicionalismo propiamente dicho. Tenemos, por ejemplo, la influencia en algunos pensadores del pensamiento de Jovellanos. A Jovellanos, un gran carlista asturiano y mi principal maestro y mentor político, que fue Jesús Evaristo Casariego, lo definía como el primer tradicionalista político con conciencia de serlo. Evidentemente esto, perdón por retratar a Jovellanos un momento, hay que matizarlo, como el profesor señor Fernández de la Cigüeña matizó muy bien en su libro. Pero Vázquez de Mella decía de Jovellanos que así como sufría extravíos en materia económica, en materia política sí se le podía considerar un tradicionalista, y de hecho es el primero, por ejemplo, que utiliza un término que luego aparecerá en otros pensadores tradicionalistas del siglo XIX y que en el siglo XX no se ha utilizado tanto, que es el de constitución histórica de las Españas, o constitución histórica de España, entendiendo por ello todas las leyes e instituciones tradicionales que la monarquía española ha ido acumulando a lo largo de su historia. Un concepto en cierta medida deudor del concepto inglés de constitución histórica, pero bastante aceptable y que sirve un poco como marco de referencia cuando por primera vez se empieza a elaborar pensamiento tradicionalista. Y eso me permite dar un salto. ¿Cuándo se empieza a elaborar pensamiento tradicionalista por primera vez? El pensamiento, y de nuevo recurro al barbarismo, que a veces termina en ideologización del carlismo, se produce precisamente cuando ese primer movimiento de resistencia, que tiene una encarnación histórica clara, que tiene una referencia de algo que existe y que se está defendiendo, no de algo que, como luego ocurrirá, busca restaurarse y que termina en cierta medida idealizado. Cuando va desapareciendo eso, aparece también la necesidad de elaboración doctrinal y de sistematización.
Y esto no se hace de manera uniforme. La referencia que todavía hoy predomina, creo yo, en el ámbito del tradicionalismo, y entiéndase, aunque por la presentación del profesor Gándara ya habrá quedado entendido, que yo estoy hablando no solo académicamente, o tal vez muy poco académicamente, estoy hablando desde dentro del tradicionalismo, porque al fin y al cabo yo lo soy. En el tradicionalismo actual sigue pesando mucho la formulación que se debe en gran medida a Juan Vázquez de Mella. Me permito un inciso personal, aun siendo presidente del Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella, me reconozco a día de hoy más de acuerdo, por ejemplo, con las tesis de Enrique Gil Robles, algo distintas las de Vázquez de Mella sobre la tradición española, que con las del propio Vázquez de Mella. Antes de Vázquez de Mella hay otras formulaciones, la suya, que es tan genial, tan brillante y que tuvo tan enorme influencia, prácticamente obnubiló a las otras. Ya casi no nos queda memoria de los pensadores que tratan de elaborar pensamiento tradicionalista o que tratan de sistematizar pensamiento tradicionalista antes de Mella. Me he permitido dar un salto de casi principios del siglo XIX a casi finales del siglo XIX y principios del XX, pero ahora vuelvo inmediatamente a donde lo dejamos. Ya durante la Primera Guerra Carlista, que también ha estudiado el profesor Bullón de Mendoza, podemos reunir una buena cantidad de documentos, manifiestos, que nos dan una idea de la conciencia que empieza a tomarse en el bando carlista de lo que se está defendiendo. Digo conciencia que empieza a tomarse porque durante la misma guerra se nota una cierta evolución de ese primer movimiento de resistencia contra el liberalismo que ya lleva un tiempo imponiéndose durante el periodo fernandino, y de ese movimiento de pura lealtad dinástica, de proclamar al rey legítimo. Hay una serie de figuras que van ya pensando en que lo que están defendiendo no es exactamente la vuelta al statu quo de 1833 ni la vuelta al statu quo de 1808. Se ha dicho en muchas ocasiones y en muchos sitios que, por ejemplo, el fuerismo, el foralismo no está presente en la Primera Guerra Carlista. Ciertamente lo está, si bien no está tan presente ni de forma tan determinante como lo estará posteriormente. También es cierto que el fuerismo no es exclusivo del carlismo y que la extraña coalición que se opone al carlismo en el campo de la guerra y en el campo de la política cuenta con fueristas. Extraña coalición a la que me refería hace un momento cuando hablaba de los despóticos. Todos sabemos que lo más característico es los últimos gabinetes de Fernando VII. Hay una cierta coincidencia entre los principales miembros del bando despótico y los miembros más moderados o más realistas del bando liberal, que terminan haciendo causa común contra don Carlos y para la imposición de la regencia de María Cristina en nombre de la niña Isabel. Sin embargo, esta permanencia de despóticos tanto en el bando que enseguida llamaremos liberal, o el bando isabelino o el bando cristino, y la presencia de algunos en el bando carlista, hará que la comunicación doctrinal entre ambos bandos existe, y hay incluso una cierta influencia mutua, o tal vez se podría hablar incluso de una cierta contaminación mutua, que resurgirá posteriormente varias veces durante el siglo XIX, con el trasvase de figuras y el trasvase de tendencias entre un bando y otro. De la misma forma que encontraremos después, y perdón que dé tantos saltos cronológicos, encontraremos después influencia de algunos primeros tradicionalistas, aquellos que ya son conscientemente tradicionalistas, en el conservadurismo liberal, y encontraremos influencias del conservadurismo liberal en el bando carlista, especialmente cuando en la decadencia del periodo isabelino el sector más conservador, un sector de los más conservadores de la parte isabelina se pase a don Carlos. Volviendo al periodo de la Primera Guerra. Para el término de la Primera Guerra, esta, confusión doctrinal que se encuentra en el bando carlista se depura en parte por las bravas. Es decir,
aquellos que podían encontrar mayor anclaje para su pensamiento o incluso para su actitud en el bando cristino, que es el triunfador por las armas, se quedan en el bando cristino y alguno muy pocos, pero alguno volverá, o alguno de los descendientes de aquellos volverá al carlismo unos 30 años después, pero en su mayor parte se quedan ya instalados en el conservadurismo liberal. Lo cual hace que el primer carlismo político, un nuevo inciso, no creo que el carlismo como movimiento se haya visto a sí mismo como movimiento político hasta por lo menos la década de 1860 o incluso la década de 1870. Pero el primer carlismo que tiene que vivir en el exilio y hacer su propaganda y mantener algún tipo de unidad entre sus adeptos, o el carlismo que permanece en el interior, sufriendo primero una represión muy agresiva que va perdiendo intensidad y que va permitiendo poco a poco un poco más de actividad, empieza ya a formular las cosas en términos más doctrinales. Capital en ese periodo de unos años después de la guerra, cuando el carlismo comienza a asomar la cabeza públicamente en España, es el periódico La Esperanza, de don Pedro de la Hoz, que precisamente me acaban de mostrar una tesis doctoral recién publicada. En el periódico La Esperanza, del cual he podido consultar hasta ahora, reconozco que pocos textos, se nota también todavía en el primer periodo la presencia de estas tendencias doctrinales algo diversas. No se puede hablar ya evidentemente de despóticos, entiéndase cuando hablo de despóticos que lo estoy utilizando a la manera que se utilizaba en el periodo fernandino, por diferenciarlos de los absolutistas. El término absolutista en la segunda mitad del siglo XIX terminará significando prácticamente lo que significaba el término despótico a principios del siglo XIX, con lo cual los pensadores y los propagandistas carlistas hablarán contra el absolutismo en el sentido de identificarlo con el despotismo. Los carlistas y los protocarlistas del periodo fernandino se llamaban a sí mismos tranquilamente absolutistas, con un sentido distinto al que luego el término tuvo, en el sentido, evidentemente, como todos ustedes conocen, del poder absoluto del rey, del poder pleno del rey, que no significa el poder universal, ni tiránico, ni despótico del rey, sino aquel que le corresponde en la organización de la monarquía. Pues bien, en el periódico La Esperanza se encuentran todavía textos hasta de nostalgia carolina, pero empiezan a aparecer formulaciones más deudoras ya de ese protocarlismo o de ese realismo renovador que es uno de los precedentes del carlismo y que es a la larga de la historia del carlismo el que va a triunfar en su historia. Por cierto, voy a dar un salto porque veo que estoy consumiendo demasiado tiempo, así que discúlpenme. La Esperanza, absolutamente capital. Alrededor de La Esperanza se empieza a organizar el carlismo como movimiento político en el periodo posterior a la Primera Guerra, un periodo, como todos ustedes saben, muy convulso, hasta el punto de que los historiadores siguen discutiendo si tenemos que hablar de 3 guerras carlistas, si tenemos que hablar de 2 guerras carlistas, o si tenemos que hablar de una guerra carlista permanente durante el siglo XIX. Yo, la verdad es que me inclino por la tesis de la guerra carlista permanente, con algunas treguas, y de hecho el partido militar es el absolutamente dominante en el carlismo y en la corte en el exilio, salvo brevísimos periodos, hasta la derrota de la Tercera Guerra, se puede decir así. En ese periodo de entreguerras, alrededor, o de entreguerras o de guerra constante, como decía, alrededor del periodo de Carlos VI, de la intentona de San Carlos de la Rápita, de lo que, en fin, a veces se habla de Segunda Guerra Carlista, se produce de nuevo, probablemente bajo la influencia de ciertos pensadores católicos, se produce de nuevo lo que desde el tradicionalismo actual podríamos llamar una pequeña contaminación del carlismo. Es decir, hay un sector del carlismo partidario de un cierto entendimiento con lo más moderado de las corrientes políticas en el poder o de las corrientes políticas dominantes en ese momento. Este intento de entendimiento es una constante por parte de ciertos grupos en la historia del carlismo y es una constante que llega hasta nuestros días y que
luego pasaré muy brevemente por el siglo XX porque adquiere matices bastante más complejos que a los que me estoy refiriendo ahora. Esa confusión, por una parte, se ve culminada con las desviaciones de don Juan III, el hermano de Carlos VI y padre de Carlos VII, y se ve también en gran medida cercenada, cortada, por la intervención de la famosa princesa de Beira, la segunda mujer de don Carlos V, con su equipo alrededor, que terminan por establecer las bases de lo que podemos llamar la ortodoxia doctrinal carlista posterior. La carta a los españoles de la princesa de Beira sigue siendo hoy un documento de referencia. Y sigue siendo un documento de referencia porque hasta la formulación posterior de don Alfonso Carlos, que al fin y al cabo también es deudor doctrinal de la princesa de Beira, la carta a los españoles ha servido a los carlistas para determinar a quién se puede seguir y a quién no, quién encaja en la ortodoxia política y quién no encaja en la ortodoxia política. Y es en última instancia esa intervención de la princesa de Beira la que, como todos ustedes saben, fuerza a Juan III a renunciar a sus derechos y produce el acceso de Carlos VII. En el acceso de Carlos VII, previamente, se ha producido también el desmoronamiento del sistema isabelino y, con ese desmoronamiento, el trasvase al carlismo de un sector grande de los elementos más conservadores del sistema isabelino. Y muy singularmente del sector que dio en llamarse de los neocatólicos. Los neocatólicos tienen una extraordinaria influencia en el carlismo de ese periodo y en el carlismo posterior. Pero los neocatólicos son un grupo difícil de clasificar, o al menos a mí eso me lo parece. Con frecuencia se ha hecho en cierta historiografía un poco ramplona de los últimos 30 o 40 años y con orientaciones ideológicas muy claras, una identificación absoluta de neocatólicos e integristas, o neocatólicos y luego elementos que se pasan al bolsinismo o que regresan, digamos, a su origen dinástico. No es así. Entre los neocatólicos que pasan al bando carlista nos encontramos con personajes que tras el golpe de Estado de Sagunto se apresuran a pasarse al alfonsinismo. Nos encontramos con personajes que, sobre pretexto del esfuerzo de guerra y de reducir las resistencias al rey legítimo, elaboran documentos con tintes de cierta heterodoxia para ese pensamiento tradicionalista del que estamos hablando, como puede ser el famoso manifiesto de Morentín, y nos encontramos con neocatólicos que ellos o sus descendientes inmediatos van a producir muy poco tiempo después lo que dio en llamarse el cisma integrista, la separación del integrismo del carlismo. Cuando hablamos de cisma integrista, esto ya nos da una pista, y es que no es solo una cuestión de rebeldía contra el rey legítimo. Cuando hablamos de cisma integrista es que el carlismo de ese momento ya tiene una conciencia doctrinal. Ya en este periodo que hemos seguido, ya se ha elaborado una doctrina que es más o menos reconocible por la inmensa mayoría de los carlistas como los principios de la tradición que se están defendiendo. ¿Qué causa el cisma integrista y qué promueve el integrismo? Es algo que tampoco resulta fácil de decir en dos o tres frases, porque también entre los que se separan alrededor del manifiesto de la prensa de Burgos y posteriormente, las actitudes son extraordinariamente diversas. Y son tan extraordinariamente diversas que pocos años después darán lugar a trayectorias políticas completamente separadas. Es decir, de aquellos que se separan de la obediencia dinástica con el integrismo, encontraremos posteriormente a personas formando la primera democracia cristiana española, encontraremos a gentes entrando de lleno en el conservadurismo alfonsino, encontraremos a gentes que dan lugar a toda otra floración de pequeños partidos y movimientos, y encontraremos a un número considerable de sucesores de este grupo político o de esta tendencia política que se reintegran al carlismo en el periodo de don Alfonso Carlos y bajo el impulso de don Manuel Falconde, cuando éste vuelve a la comunión tradicionalista. He utilizado el término comunión tradicionalista, y el término comunión tradicionalista también nos da una idea de cuándo se produce una cierta, si se me permite también la palabra, autoconciencia del carlismo como organización.
Como organización política suele atribuírsele sobre todo al Marqués de Cerralbo el haberle dado por primera vez una estructura parecida a una organización. Digo parecida a una organización porque estamos hablando desde el siglo XXI y cuando ahora pensamos en una organización política, evidentemente no pensamos en aquello que era el carlismo hasta tiempos bien recientes y que era más bien, de nuevo recurro a un barbarismo, lo que en inglés se llamaría network. Era una floración de grupos, tendencias, juntas, movimientos e individuos que tenían en común el rey y su jefe delegado o su secretario, pero que no formaban evidentemente nada parecido a una organización moderna con sus ficheros, con sus controles y con sus reglamentos. Y que de hecho ese ha sido el funcionamiento del carlismo hasta tiempos recentísimos. En la obra de don Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del tradicionalismo español, se puede ver, creo que bastante bien, cuando el carlismo comienza a adoptar, la comunión tradicionalista, una apariencia de organización moderna. Bien, comunión tradicionalista, comunión católico-monárquica, comunión legitimista. El término comunión tradicionalista aparece por lo menos en la década de 1870, incluso en algunos documentos ya de Carlos VII. Insisto, término comunión nos da un poco la idea de lo que estaba diciendo, de una organización relativamente difusa. Difusa, pero con algo muy concreto, un rey, que es lo que evidentemente ha proporcionado la espina dorsal del carlismo durante todo este tiempo. Veo que se me pasa el tiempo, así que voy a intentar decirles en 6 minutos todo lo que ha ocurrido desde la Tercera Guerra Carlista estos 2 días. Bien, estábamos hablando evidentemente del cisma integrista, estábamos hablando de la primera democracia cristiana y antes me había referido a la enorme importancia de Vázquez de Mella en darle el cuño doctrinal al tradicionalismo, cuño que conserva prácticamente hasta hoy. Todos hemos oído hablar también del cisma mellista. Yo aquí voy a romper una lanza por mi paisano. Yo creo, y creo que además sus escritos y su actitud vital así lo demuestran, que Vázquez de Mella nunca promovió un cisma, nunca creó un partido. Otra cosa fueron ciertos mellistas. Y tengo que reconocer, aunque esto supongo que todavía hoy puede resultar algo escandaloso, que a don Víctor Pradera, por ejemplo, yo lo considero como tantos santos mártires como Santo Tomás Moro, que de no haber muerto mártires serían considerados herejes y recordados como tales, y por eso la divina providencia permitió que murieran mártires de la fe y que los veneremos. Pues bueno, algo parecido le ha ocurrido a don Víctor Pradera. Víctor Pradera precisamente en sí mismo representa una evolución muy curiosa del pensamiento tradicionalista, y es una evolución que sufre influencias de cierto corporativismo católico de cuño, digamos que extraño, por no extenderme más, y que además demuestra algo que hasta nuestros días ha sido también una tendencia permanente en el carlismo y que ha proporcionado éxitos notables y distorsiones doctrinales notables, que es la necesidad de expresarse con un vocabulario moderno. Y de eso, bueno, pues quienes hayan leído el Estado Nuevo se darán cuenta perfectamente de a qué me refiero. Es un vocabulario extraordinariamente moderno, tan extraordinariamente moderno que yo no creo sinceramente que un carlista se pueda reconocer en él. Pero en fin, Víctor Pradera representa una tendencia que encontramos una y otra vez de intento de integración en el sistema en el momento en que se interpreta o se quiere interpretar que el sistema es más o menos aceptable o ha supuesto un freno en la constante degeneración de la revolución. La revolución con R mayúscula es una constante del pensamiento tradicionalista como el enemigo que hay que batir. La contrarrevolución en España termina encarnada por el carlismo. El caso de Pradera y sus estrechas relaciones con la victoria de Primo de Rivera, por ejemplo, pues van por ahí, mientras que el carlismo del periodo primo-riverista es en general muy hostil a la dictadura, o al menos la mira con profundo desprecio. Antes de eso, el periodo que sigue a la Tercera Guerra Carlista, el periodo de decadencia que marca el segundo matrimonio de don Carlos VII y de intentonas fallidas, es un periodo de producción doctrinal considerable. Periodo de producción doctrinal que continúa en un periodo poco conocido, que es el periodo de don Jaime, reinado de don Jaime, en el que el carlismo adopta casi por primera vez un discurso de patriotismo muy parecido a lo que podríamos llamar, y también manejo el término con cuidado o con prevención, no lo estoy haciendo con mucho cuidado, de nacionalismo español, dado que el propio rey don Jaime es probablemente lo más parecido a un nacionalista español que ha tenido el carlismo. Perdón por el salto y por el tiempo, don Jaime, como ustedes saben, muere en 1931, proclamada ya la Segunda República, y ese es el periodo en que se produce el retorno
al carlismo de los restos del integrismo que no estaban comprometidos con otros, de algunos restos mellistas, aunque el mellismo realmente nunca formó un movimiento, era un conjunto de personalidades, y de una serie de personas de otras procedencias. Pensemos incluso hasta en el Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana, que termina vinculándose a la Comunión en 1936. Las circunstancias históricas que todos ustedes conocen, de la guerra, el exilio del regente, la prisión del regente, la clandestinidad del carlismo dentro de un bando en el que ha sido por primera vez militarmente el vencedor, producen también unos reflejos en la propaganda carlista muy interesantes. Y tenemos, por ejemplo, el curioso, no diré cisma, pero la curiosa separación que se produce entre un carlismo oficial y el más numeroso en la clandestinidad del que permanece militando, porque la guerra produce una gran desmovilización de lo que era el enorme carlismo de 1936. Un carlismo que es muy hostil al primer franquismo, una hostilidad que va relajándose a lo largo del régimen, una relajación que tiene que ver incluso con la propia política de los jefes delegados, con la propia política del regente y luego rey don Javier, y con ciertas influencias de la Santa Sede, que marcan también una relajación doctrinal del carlismo, que ya no es, ¿cómo decirlo?, ya no tiene la exigencia tradicionalista y legitimista que había terminado de acuñar en el periodo que va del acceso de don Jaime, de la sucesión de don Jaime en 1909 hasta, por ponerle unas fechas, hasta 1936. Y termino ya, lo siento, aunque sea un salto cronológico brutal, del carlismo del periodo franquista, y analizar el carlismo del periodo franquista, además de que lo tienen ustedes muy bien documentado en la obra de Manuel de Santa Cruz, como evidentemente una buena parte de lo que tan rápido he resumido antes ha salido de la historia del tradicionalismo español de Melchor Ferrer y sus compañeros. Esa evolución de la España oficial, y utilizo el término España oficial para introducir otra cosa. Antes citaba a Jesús Evaristo Casariego. A Jesús Evaristo Casariego le gustaba decir, y creo que responde bastante bien a lo que ha sido el carlismo, que el carlismo en realidad no era ni un movimiento, ni una tendencia, ni una organización, sino que era la vieja España exiliado dentro de una España nueva. Y por nueva entiéndase una España ex novo, una España artificial, la España de la Revolución. Ese exilio, sin embargo, y esa separación no es radical. Y esa separación, además, el mismo hecho de la guerra y el mismo hecho de haber estado en el bando vencedor de la guerra, ciertamente diluye separaciones y reduce resistencias. Y la propia evolución de la España posterior a 1939 afecta muy considerablemente al tradicionalismo. Lo afecta muy considerablemente también, evidentemente, la rompedora década de 1960, década en la que tenemos, por un lado, el Concilio Vaticano II, por otro lado, ciertas formas de, digamos, revolución cultural en Occidente, seguramente nada ajenas, o al menos nada desconectadas del propio Concilio Vaticano II, lo que ocurría en la Iglesia, y un movimiento profundamente católico como es el carlismo le tenían que afectar, y ciertamente le afectaron. Si a eso unimos los desastres dinásticos que también explotaron en esa década y continuaron en la siguiente, y que están en la mente de todos, así que no me tengo que referir a ellos, nos encontramos en la década de 1970 con un carlismo en un estado de confusión doctrinal extraordinario. Pero un estado de confusión doctrinal que, a diferencia de lo que podía haber ocurrido un siglo y medio antes, es un estado en el que el carlismo realmente vive ya solo como doctrina. Es decir, ese movimiento histórico de resistencia está demasiado separado de sus inicios como para no haberse convertido fundamentalmente en un movimiento doctrinal, que es lo que, entiendo que por desgracia, en gran medida le ha ocurrido al carlismo, y es lo que nos queda de carlismo hoy en nuestros pequeños grupos. Una confusión doctrinal que ha ocasionado que se hagan pasar por carlismo cosas que ciertamente no lo son, pero que, como eso entraría casi en la polémica política contemporánea, y un congreso de corte académico como el actual no es seguramente el lugar para hacerlo, les emplazo a que lean mi ponencia extendida en el libro de las actas y les agradezco mucho su paciencia.